Con Aliro Álvarez Bello hablamos sobre cómo funciona el sistema financiero de la República Dominicana. Hablábamos de que, a pesar de que la Superintendencia de Valores ha hecho esfuerzos por abrirse y que podamos invertir en un mercado internacional, todavía no estamos a ese nivel. Pero te preguntaba, Aliro, hay múltiples páginas donde podemos invertir desde en una acción de una compañía X, que de hecho también puede ser de Medio Oriente, de Estados Unidos, de Europa. Podemos invertir en ETF, que son esos conglomerados que siguen, por ejemplo, el Nasdaq, el S&P o el que fuese. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Qué tan seguro es esto? Y también, seguramente has visto que estas compañías, que el Nasdaq ha aprobado estas tres variables de que ahora van a poder entrar mucho más fácil estas compañías tecnológicas como son SpaceX. Ajá, y todas estas otras. Correcto. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones y cómo funciona esto? ¿Es seguro invertir sin un asesor, como ahora todo el mundo lo hace, porque se economiza la comisión, entrar y salir en estas páginas impersonales? ¿Cómo funcionan? A ver, tú tocaste un punto importante que tiene que ver inclusive con temas de regulación. Inclusive Estados Unidos, el Nasdaq ha cambiado y el S&P han cambiado ciertas normas para permitir a esas empresas que antes necesitaban cumplir un requisito, permitir que ahora coticen a la bolsa. Y muchos de los fondos que van a empujar esas empresas son fondos de pensiones en Estados Unidos. Por eso la gente está apostando a que eso suba. Yo entiendo que eso es muy riesgoso, o sea, yo entiendo que puede haber una corrección muy fuerte, pero ellos mismos... ¿Tú encuentras que puede haber una corrección muy fuerte para atrás? Para atrás, claro, para atrás. Por un tema del negocio. O sea, ok, pero vamos a entenderlo. ¿Tú crees que puede ser que inviertan ahora? De hecho, van a invertir. Sí. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones siguen estos... Tiene obligación, ¿no? Y tiene la obligación de comprar. Esa compra va a empujar el precio hacia arriba, pero ya luego viene la corrección hacia abajo donde ya se comienza a valorar el negocio, los resultados del negocio, en la medida que no entregue... Y la gente se va a comenzar a salir. La gente comienza a vender, correcto, sí. Porque hay mejores alternativas. Tú dices porque va a haber, pero no porque va a haber inversiones directas, sino a partir de los ETF, que son los conglomerados que replican esos índices, ¿verdad? El empuje va a ser justamente por los índices, por los fondos de pensión, etcétera. Una vez ya, el precio haya alcanzado determinado punto, ya comenzamos a ser analíticos. Entonces ahí digo, mira, ya obtuve un beneficio, me salgo. Sí, y lo invierto a lo mejor en otra que sea más rentable así, y va a ver, y va corrigiendo. Eso no va a subir eternamente como la gente cree. Y obviamente también la salida de uno implica la entrada de otro. ¿A qué me refiero? Tú a lo mejor no tienes capital para estar en Tesla y estar en SpaceX. Va a tener que vender Tesla para entrar a SpaceX. O sea que va a haber una especie de pequeño tsunami. Correcto. Tiene que haber una corrección en el mercado porque estas tres empresas están saliendo a cotizar una valoración tan alta. SpaceX, Anthropic y Anthropic. Exacto. Entonces necesitan mucho capital. Tesla hace tiempo. Sí. Pero se necesita mucho capital que hoy no lo hay y para eso implica ventas en algunas posiciones para entrar en esa y obviamente el mercado se va a corregir. Plataformas tenemos hay muchas opciones. Yo siempre le digo a la gente que se asegure, porque hay mucha gente... o hay muchas plataformas por ahí, pero yo siempre le digo que se asegure que esté regulada, es fácil de mirar, eso es meterse a Google y preguntar si esa plataforma está regulada, que sea una plataforma grande, no pequeña, porque hay muchas plataformas que aunque están reguladas son pequeñas, siguen teniendo riesgo de quiebra. ¿Y si quiebra, qué pasa? Si quiebra, al igual que acá, Estados Unidos tiene una ley de protección, un tope de protección, en donde se recupera hasta un tope. ¿Cuánto es aquí ahora? 1.8 millones. 1.8 millones que lo subieron después de Baninter. Correcto. Sí. Y técnicamente se va ajustando cada cierto tiempo. Pero yo siempre le digo a la gente que tiene que tener pendiente esa característica, pero también que esté comprando acciones, porque hay plataformas que te ofrecen comprar fracciones. Entonces tú vas a obtener el mismo rendimiento. El problema es que si la plataforma quiebra, tú no tenías acciones, tú tenías una fracción y probablemente tú tenías dinero que perdiste. Ahora,
Cuando el fondo quiebra... No entendí bien. O sea, que cuando es una fracción no puedes recuperar, porque yo veo que casi todos los que yo he visto en la computadora son fracciones. No, por ejemplo, imaginemos que Apple cuesta 200 y tú compras $100 de Apple. Tú no estás comprando la acción completa, tú estás comprando la mitad, una fracción. Si quiebra y lo quieres Si recuperar? quiebra, tú pierdes el dinero, pero si tú tienes la acción y el fondo quiebra, es aquí como Sebaldón. O sea, Sebaldón sabe que la acción es tuya. Por lo tanto, tú la puedes pasar a otro broker o a otro. O sea que si tienes una fracción, no lo recuperas. Probablemente no lo recuperes. Wow, pero eso es muy malo. Y entonces la gente, obviamente, le da la oportunidad que el que no tiene los 200 para comprar completamente la acción se pueda beneficiar en una proporción, así mismo como suba o como baje, pero tiene que saber que no es dueño de la acción, que es muy distinto. Cuando uno invierte, trata de hacerse con la propiedad. Aquí lo que es un instrumento donde usted está participando en la subida o la bajada, pero no es dueño de la acción. Digamos que si la plataforma quiebra, tú pierdes, pero si tú eras dueño de la acción, lo único que tú tienes que hacer es moverla a otro fondo y que siga cotizando en ese otro fondo. ¿Cómo verificamos esto en estas plataformas? Ellos tienen modalidades que cuando uno está seleccionando obviamente la compra, que te lo dice. Por lo regular, si tú compras en acciones, yo puedo decir, voy a comprar 5 acciones. No, yo le coloco cantidad. 4. No, por ejemplo, no pongo cantidad, pongo 5. Ahora, yo puedo cambiar, ellos tienen opción de tú digas, no, son $500. En esos $500, si te da para 2.5, pues son 2.5. Probablemente te hagas con 2 y el 0.5 es capital. O sea que en caso de quiebra te queda con 2 y pierde el 0.5. Y cuando son conglomerados, ETF, que tienen muchas acciones distintas. Los ETF básicamente son fondos mutuos que cotizan en bolsa. Ahí ya no hay tema porque tú estás comprando una propiedad del fondo. Estás comprando una propiedad prácticamente, sí. Aquí, por ejemplo, también tenemos muchas bolsas de valores, pero yo creo que tampoco los que son con renta fija te venden, no son ETF. No. Es que para que algo sea ETF tiene que ser un fondo que cotiza en bolsa. Exacto. Uno podría decir que los de acá, nosotros podríamos decir que son ciertos ETF porque esos fondos cotizan en el mercado, porque te venden participación. Y son mutuos. Sí, pero no son tanto como son un poco distintos a los de Estados Unidos, características diferentes, pero siempre que un fondo cotiza en mercado, estamos hablando de un ETF. Siempre que cotiza. Sí, porque los ETF, la característica es un fondo que cotiza. O sea, tú puedes tener 2 fondos. Uno privado, ese es un fondo mutuo, a lo mejor levanta capital, pero de manera privada, o sea, no al público. Y los que cotizan en bolsa, pues ese mismo fondo que salga a cotizar en bolsa, ya se convierte en un ETF. Que siempre va a ser una bolsa de acciones. Una bolsa de acciones, correcto, sectorial, de tecnología. Sí. Puede tener distintas características. ¿Tú como economista y seguidor de estos mercados, tú recomiendas más estas mezclas o ETF de tecnología o de lo que fuese, más que una acción en particular? Todo depende del perfil. Yo siempre digo que el consejo más importante que yo daría es estudiar, o sea, es formarse, es entender, leer mucho para entender un poco cómo funcionan los mercados. Si uno es muy bueno, o sea, si tú te dedicas a eso, yo siempre voy a recomendar la selección individual, o sea, que tú mismo selecciones tus activos. Si uno no sabe mucho y quiere obtener quizá un rendimiento adicional a lo que obtendría en productos aquí, a lo que sea, pues el ETF está bueno. ¿Por qué? Porque alguien está administrando por ti y técnicamente sabe más que tú. No necesariamente va a tener un mejor rendimiento así tú te vas a una acción individual. El tema de la acción individual es que pudiera tener mejor rendimiento, pero también tiene un mayor riesgo. La ventaja de los ETF es que pueden estar diversificados. Y compensan. Entonces, para gente que no es muy diestro, no tiene el tiempo, yo le digo, invierte en un ETF. O sea, del que te guste, entiende, si te gusta el sector de tecnología, etcétera. Y para aquellos que sí tienen, digamos, más conocimiento o sí tienen tiempo, yo siempre recomiendo más seleccionar de manera individual porque implica analizar la empresa, el potencial que tiene y los retornos son interesantísimos. O sea, tú puedes tener un retorno del 100% en un año o más del 100% en dólares. Pero implica tener paciencia, implica estudiar, darle seguimiento, etcétera. O sea, es un trabajo un poquito más de tiempo completo. ¿Cómo tú ves la inversión de los dominicanos directamente en esas plataformas y bolsas de valores que se ha desarrollado muchísimo en los últimos tiempos? Yo siento que hay mucha gente que se está abriendo al mercado internacional, cada vez más personas. Obviamente los bancos se llevan su tajada porque cobran sus comisiones por ese capital que sale.
Yo creo que la medida no es prohibirlo, porque los capitales deberían moverse de acuerdo a obviamente esas oportunidades que hay. La opción no es prohibir, la opción, yo creo que darle oportunidad a la gente. Por eso una de las cosas que planteo es esa de que los puestos de bolsa puedan de alguna manera tener exposición o darle exposición a sus clientes a través de determinado producto, a lo mejor invirtiendo en un ETF en Estados Unidos, por ejemplo. Pero cada vez más gente, independientemente, hay grupos obviamente que andan estafando por ahí y todo, sí. Pero yo, por lo menos en el círculo que yo me muevo, cada vez más gente ya tiene acceso a plataformas seguras, parte de sus ahorros lo están destinando a invertir, le está yendo muy bien, por un tema de oportunidades, porque al final las inversiones se tratan de dónde yo encuentro la mejor oportunidad para poner mi capital y mi ahorro. Aliro, se nos acaba el tiempo. En este minuto y medio, 2 minutos que nos quedan, se ha rumorado, sin que sea nada cierto, que se está circulando una especie de reforma fiscal que incluso grava los ahorros que ya pagaron impuestos en varias veces. ¿Qué crees de esto? A ver, yo creo que la reforma fiscal es necesaria, siempre son necesarias. Lo que nunca vamos a estar de acuerdo, obviamente, es como dicen por ahí, donde el sacrificio lo tiene que hacer el pueblo. Y nosotros utilizamos el término reforma fiscal, y esto es un tema que siempre se ha discutido, pero la realidad es que termina siendo una subida de impuestos. Claro. Reformar implica, obviamente, que ese capital, o sea, ese dinero que se levante, se va a destinar de una manera, digamos, más inteligente, no solamente para que yo pague más impuestos, sino para yo ver esos impuestos retribuidos. Entonces, aunque utilizamos el término de reforma fiscal, yo creo que una subida de impuestos son necesarias. Lo que nunca vamos a estar de acuerdo es con que se levante ese capital y lo estemos invirtiendo o utilizando en a lo mejor cosas que no son productivas, sectores no productivos, etcétera. Yo siempre he dicho que cada gobierno resuelve mientras le toque al otro. O sea, claro, es como que yo llego, mantengo esto funcionando y el problema se lo dejo al que viene. Pero yo creo que es necesaria. Pero bueno, hay cosas que hay que cambiar definitivamente, porque quien se va a ver afectado es el bolsillo de cada uno de nosotros. Y el tema del ahorro se resuelve fácil. Invierte el dinero. Yo siempre digo a la gente, tú no quieres que te graben el ahorro, inviértelo. Porque ahora, malo fue que nos fueran a grabar un beneficio que no se ha generado. Ahí tuviéramos un problema. Sí, pero ¿en qué inviertes? Porque también te lo van a grabar. Lamentablemente, y se va a escuchar feo, pero aprende a utilizar una plataforma fuera y inviértelo fuera. Inviértelo en el S&P 500, inviértelo en un ETF. O sea, de alguna manera tenemos que forzar a que nos den alternativas, porque la clase media en otros países se desarrolla a través de la inversión, claro, no a través del ahorro, que es lo que mucha gente no termina de entender. Y yo creo que estas son oportunidades para hacerle ver al regulador, no, quizá a la administradora de impuestos, o tú me das alternativa o me voy, o va a haber fuga de capital. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Donde yo voy a obtener un mejor retorno hacia afuera que las alternativas que tú me estás dando acá. Aliro, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor este sistema financiero, no solamente dominicano, sino del mundo, que es bastante complicado, pero señores, qué interesante. Es la misma vida, cómo va fluctuando y cómo ganamos y cómo perdemos. Así es. Vea este programa en nuestra plataforma de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV, y suscríbase. Los esperamos.